Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Disculpen que me abré un poquito porque estaba tratando de hacer que funcione y que pueda conectarme a través de Facebook y de Instagram a la vez. Y funcionó. Sí, había un código que no estaba metiendo bien la vez pasada, que no funcionaba. Y ahora ya lo pude hacer funcionar. Felizmente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Para los que recién se están conectando, hola, soy Roxana, estoy detrás de letra y hacemos en vivo semanales donde hablamos de temas de encuadernación, de arte, de todo este tema de el trabajo con papel en general, ¿sí? Hemos tenido en vivos donde he hablado con otras personas, se vienen en vivos con invitados en las próximas semanas, ya les iré contando. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que me estuvieron haciendo varias preguntas por redes. Bien, es un de estos temas que siempre me hacen consultas. Recién hemos iniciado con el grupo de encuadernación en casa y obviamente aparecen varias preguntas iniciales, ¿sí? Así que quería tocar este tema porque sé que les interesa a muchas personas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengo varias preguntas apuntadas de que me estuvieron haciendo, pero si tienen preguntas nuevas mientras yo les voy comentando, por favor no se hagan problemas. Pueden utilizar el botón de preguntas si están en Instagram o pueden tipearla en los comentarios si están conectándose por Facebook. De igual manera, esta sesión queda grabada, a menos que pase algo, pero casi siempre las grabo y las publico tanto dentro de los Instagram Lives como dentro del Facebook y también luego la subo al canal de YouTube para que la tengamos en varias partes, ¿sí? Déjame un segundo que voy a abrir la ventana que me está dando un poquito de calor. Estamos mejor. Realmente recién estoy sintiendo el calor del verano. Recién, ¿no? Ya estamos casi acabando, estamos en mitad de febrero y recién estoy sintiendo calor por acá. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, entonces, les comento que en la entrada siempre hago entradas en el blog de manera semanal y la entrada del blog de esta semana ya está publicada. La pueden encontrar en letra.p/pegamentos y si quieren leer en general el tipo de contenido que voy publicando, lo pueden encontrar como letra.p/blog. Ahí van a ver todo lo que he ido escribiendo ya desde hace varios meses y hay mucha información ahí. Yo siempre, mis mismas alumnas o a gente que me escribe por redes y me dicen, ¿tienes más info de esto? Y yo sí. Y casi siempre los redirijo al blog porque realmente trato de que esté actualizado y que siempre haya información que ustedes me estén preguntando o que yo tenga para compartir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Entonces, dentro de lo que son pegamentos, así rápido, lo que es que me preguntan cuál es el pegamento que más utilizo muchas veces, cómo lo utilizo, dónde lo encuentro y demás. El pegamento que yo utilizo el 90% de veces es el PVA o la goma sintética. Bien. Esta goma, que es la goma de carpintero, ¿sí? Yo la compro en balde porque uso bastante. Si es que estás en Perú, uso la Tecno de color azul. Bien, también he utilizado la Tecno de color verde, me ha ido bien, pero en cuestión de consistencia me gusta más la del color azul. Y ahora, eso también, ahí aparece la pregunta de que si es una mejor que la otra. Me preguntaron si se diluyen o no se diluyen, qué tendría que hacer. Entonces, algo que tienes que tener en cuenta es dónde vives, cómo es el clima donde tú vives o donde vas a trabajar. Los que estamos en Lima, nosotros tenemos una humedad muy alta, estamos acostumbrados a esta humedad, a que respiramos y se siente un poquito de agüita, ¿bien? ¿Eso qué quiere decir? Que yo no necesito agregarle normalmente agua adicional a mi pegamento porque mi pegamento sí está más o menos
suelto, o sea, no tengo tanto problema en que esté muy espeso. Bien, ahora, si tú vives en una ciudad donde la humedad no es muy alta, eh, ahí sí te diría que quizás le vas a tener que agregar un poco de agua a tu pegamento porque si no se va a secar muy rápido, ¿sí? Otra cosa que también quisiera recalcar es que si bien es cierto, puede ser que compre goma por pote, por bolsa, por balde, casi siempre la tengo en un envase separado, ¿sí? No la tomo del pote principal. ¿Por qué? Porque sea como sea, el hecho de graduarle la cantidad de goma, de estar metiendo y sacando mi pincel, puede contaminar ese pegamento. Entonces, siempre voy a preferir tenerlo en un pote adicional, utilizarlo hasta que se me acabe. Y cuando me queda un poquito de goma, dejo el envase abierto y se seca. Y esa, como se crea como una película transparente, y esa yo la saco y sale casi tal cual enterita y vuelvo a utilizar mi envase. Bien, eso es algo que hacemos mucho en la escuela. En la escuela, aunque compramos en envases grandes, pero siempre vamos utilizando poco a poco. ¿Sí? Otra pregunta que me hicieron fue sobre pegamentos caseros. ¿Cuáles recomiendo? ¿Cuáles son buenos? Bien. Uno de los pegamentos caseros que yo utilizo mucho y que también recomiendo para ciertas cosas dentro de la encuadernación es el engrudo. El engrudo en letra lo hacíamos mucho tiempo de maicena. Luego encontré la harina de arroz en un supermarket que vendían cosas chinas y me gustó más cómo quedaba con la harina de arroz. Me gustó más la textura. No quiere decir que uno sea mejor que el otro. Y eso es importante que probemos. ¿Cuál te gusta más a ti? ¿Cuál se acomoda más a ti y a cómo tú trabajas? Yo te voy a dar mi punto de vista, pero siempre te voy a insistir a que pruebes, que veas qué es lo que va mejor contigo. Entonces, a mí en lo personal me gustó mucho más cómo quedó el engrudo cuando lo hicimos con harina de arroz, pero normalmente y por mucho tiempo lo he hecho con maicena. Bien, si van a mis posts pasados, voy a ver si lo reposté historias para que lo puedan ver. Pero más o menos el año pasado, por estas épocas, justamente cuando empezó la pandemia y demás, hicimos un post de la receta de cómo hacer el engrudo en casa. Bien. Eh, Así que se los voy a volver a postear para que lo tengan ahí en historias. ¿Sí? Una cosa con el engrudo casero no dura mucho tiempo. Entonces no te vas a mandar a hacer ollas de engrudo porque se te van a malograr. Normalmente yo trabajo en porciones chicas y lo tengo refrigerado, ¿sí? Eh, si por A veces se espesa, como que se cuaja, algunas veces lo he licuado con un poquito de agua o solo tal cual y otra vez ha vuelto a ser cremoso. Y si está muy líquido, sí necesitas agregarle más mezcla para que tenga esta consistencia similar a la goma. Ahora, muchas personas dudan de que si el engrudo realmente pega o no porque está hecho de harina, de almidón, de maicena, ¿sí? Y sí pega, ¿bien? Entonces, por ejemplo, la cosa es qué cosa estás queriendo pegar, no si el pegamento es bueno o malo, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, papeles con engrudo no tengo ningún problema. Telas, cuando empapelamos algunas de las telas dentro de las clases de encuadernación, utilizo para unir papel con tela. El engrudo trabaja súper bien. Cuando yo trabajo con cuero y estoy cubriendo un libro con cuero, hago una mezcla de goma blanca con engrudo. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo un libro que está cubierto con cuero, ¿sí? De forma muy tradicional, la goma blanca se seca muy rápido, aún en Lima se seca muy rápido, mientras que el engrudo tiene un proceso de secado más lento. Entonces, mezclamos los dos para yo tener tiempo de trabajar en mi libro
de bajar el cuero, de marcar bien dónde están los nervios y demás. Necesito tiempo para poder hacer esas cosas. Ese trabajo, cuando yo estoy en la escuela, por ejemplo, me puedo demorar en solamente cubrir el libro, una hora, hora y media, dependiendo de qué tan complejo sea el trabajo del libro. Entonces, obviamente después de 10 minutos esta cola ya se secó. No por completo, pero ya no tengo la facilidad de trabajarlo. Entonces es por eso que mezclamos la cola con el engrudo para que este pegamento siga estando activo más tiempo y yo lo pueda maniobrar, ¿sí? Y por eso también, y como les dije, esto es una opinión personal. No me gusta trabajar con los cueros sintéticos porque me pide utilizar pegamentos tóxicos. Sé que hay toda esta idea de tratar de no utilizar insumos animales, le entiendo, le respeto y me parece que es genial, pero no dejemos que nuestras ganas de ser sostenibles o sea, por ser sostenibles voy a utilizar pegamentos tóxicos. Eso no me parece como que siento que están en contra, ¿bien? Si yo no quiero utilizar insumos animales, como les dije, me parece algo súper, súper chévere, yo creo que sí podemos explorar mejor papeles, telas, experimentar con pinturas, hacer nuestras propias texturas. Hay muchas técnicas de creación, ¿bien? Porque, lastimosamente, como les dije, el cuero vegano, el ecocuero, normalmente te pide un pegamento más tóxico. Yo cuando he tratado de utilizarlo, he tenido que utilizar cemento africano, cemento de contacto terocal. Esa cosa es horrible. Huele muchísimo. Yo quedaba mareada, mis alumnas quedábamos mareadas y luego sabía que ese cuero no iba a durar mucho porque es un sintético. Y por ser sintético tampoco no sé qué tan fácil sea de biodegradarse. Entonces ahí aparecen ciertas cosas que a veces, como les digo, por tener esta idea de ser ecoamigables, podríamos estar saltándonos y tengamos una debilidad por otro lado. Entonces, siempre pensemos en las dos caras de un material. ¿Bien? Para evitarse problemas, por eso yo prefiero trabajar más que todo con tela y con papel. Y para utilizar tela y papel, solamente necesito goma blanca o engrudo. Bien, son los pegamentos que voy a necesitar la mayoría de veces y no vas a necesitar mucho más que eso. Y por eso son los pegamentos que me encantan utilizar, ¿sí? Luego, hay otro pegamento que puse en el blog que no les mostré foto porque no tenía foto a la mano. Voy a tratar de tomarle una foto. Es este de acá, que es la metilcelulosa, ¿sí? En Instagram se ve al revés, pero en Facebook sí se ve cómo está, metilcelulosa. Este es un pegamento que se utiliza en restauración. Y lo bueno de la metilcelulosa, al igual que el engrudo, es que son reversibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú humedeces un papel que ha tenido este pegamento, lo vas a poder separar. Y eso es algo que se busca mucho en lo que es restauración. Poder remover pegamentos para volver a encuadernar un libro, para reparar un libro, ¿sí? Siempre se va a buscar mucho esto de lo que es reversibilidad. Si quieren aprender más de restauración, de conservación y demás, les recomiendo buscar a Strato Studio. Yo llevé un curso de restauración de papel con ellos para aprender, para entender por qué. Tenía ciertos conocimientos de fuera, ¿no? De cuando me voy a estudiar afuera, pero obviamente no siempre tenemos los mismos insumos acá. Y es importante saber cómo se manejan las cosas en Perú. O bueno, en donde estés. Siempre te voy a tratar de promover a que busques quiénes son las personas locales que venden estos insumos, que enseñan y demás, porque es diferente. Esta metilcelulosa yo la compré en H&L, Materiales de Restauración y Conservación H&L. Acá está la etiqueta. Creo que están en Instagram, estoy segura que están en Facebook porque los he visto en Facebook, pero se llama Materiales de Restauración y Conservación HL,
¿sí? Yo los he comprado varias veces, tienen muchos materiales en general para restauración, conservación, traen papel japonés, a veces traen hilos, la otra vez que pregunté justo no tenían, pero puedes chequear su Facebook y puedes ver todas las cosas chéveres que traen para todas las personas que se encargan de restaurar, ¿sí? Tienen cosas bien bonitas. Entonces, ese es el otro pegamento que nosotros usamos en letra cuando no tenemos el tiempo de hacer el engrudo. A veces necesitamos igual un pegamento mucho más sensible, no tan fuerte, reversible, y hasta que nos pusiésemos a cocinar el engrudo y se enfriara y lo coláramos y demás, se nos iba a ir la vida. Entonces, ahí prefiero utilizar la metilcelulosa que se diluye en agua fría y la puedes utilizar. Obviamente es un insumo caro, pero es muy bueno. ¿Bien? Sí, este otro estudio sí está en Instagram, Noé. Están en Instagram, están en Perú. Creo que es estrato-estudio, si no me equivoco. Pero sé que la entrevista que estuve con ellos está publicada en el YouTube, si no me equivoco. No, ya me hiciste dudar. No, está en Facebook. Porque al final tuvimos un súper problema cuando hicimos el live en vivo, esto no se quería conectar, tuve que hacerlo por Zoom y lo tuve que retransmitir y demás. Entonces, si entras al Facebook de Letra en Videos, está la entrevista que tuve con Estrato, que lo hicimos el año pasado, a fin de año. Bien. Pero igual en el post de hoy, donde estoy hablando de la cinta adhesiva y que nunca le pongas a tus libros, justo los etiqueté. Entonces ahí lo puedes ver. Sí, ahí lo puedes ver más seguro, porque no debe ser que esté dando el nombre mal. Bien, entonces, y ahora vengo con el tema de las cintas, que es otro tipo de pregunta que apareció. Alguien me estaba diciendo, no entiendo por qué a veces las personas usan cinta de doble contacto y no usan goma y demás. Bien, en general, yo no voy a recomendar cintas de doble contacto, ¿sí? A menos que el trabajo que tú estés haciendo sea con una duración mínima. Es decir, si yo estoy haciendo un empaque, ¿no? Estoy envolviendo un regalo y demás, yo sé que ese empaque lo van a descartar en un periodo corto de tiempo. Yo sé que ese regalo se va a descartar en un periodo corto de tiempo. Entonces, tranquila, uso mi cinta doble contacto. Si yo estoy encuadernando y yo sé que ese libro, cuaderno, etcétera, yo quiero que dure 5, 10, 11 años, no voy a meterle cinta doble contacto porque el pegamento que existe en la cinta de doble contacto no necesariamente es bueno y siempre va a traer como que va a hacer que tu papel se oxide más rápido, va a hacer que se decolore más rápido, y nosotros con Estrato justamente hablamos de todo este tema donde decimos, por favor, no utilicen ese tipo de pegamento en los trabajos. Sí, gracias. Cherito Ariza acaba de copiar el handle de Instagram, de Estrato, en el chat de Instagram. Entonces, por ahí vamos, ¿bien? El único, o sea, no, la verdad que no. Digamos, lo único medio que sí me da que no es que existen cintas doble contacto que tienen pH neutro que se utilizan para las fotografías. Ahí podría ser, pero igual voy a preferir que utilices esquineros para poner fotografías, más que le pongas una cinta. Bien, siempre voy a pedir que esquineros, por ejemplo, si bien es cierto, esta de acá, esto es un pegamento doble contacto que viene en este estuchecito y es muy chévere, pero yo lo uso para otro tipo de trabajos. No lo usaría en una encuadernación. No es algo que yo recomendaría en una encuadernación. De la misma manera que nunca recomiendo el uso de las siliconas o el uso del UJ. Son pegamentos súper fuertes y solamente los uso cuando es extremadamente necesario. ¿Sí? O sea, digamos, cuando he probado utilizar goma y ese material no quiere pegar, cuando he tratado de utilizar Aderpatch y no quiere pegar, no quiere funcionar y no se trata ni de tiempo, ni de presión, ni de nada, simplemente este material es muy repelente,
ahí usaría un poco de silicona, ahí usaría un poco de aguja, pero solamente en esos casos así súper puntuales y súper específicos donde no encuentro otra salida. Bien, por ejemplo, el único en un trabajo que hice hace mucho tiempo, donde tenía que incrustar un poco de metal en una cubierta, sí utilicé un pegamento que en Estados Unidos le dicen epoxi, pero es, digamos que es parecido cuando tú haces una mezcla de Soldimix, ¿ya? Que era un químico, y era con mucho cuidado, era una cantidad poquísima, pero era pegar un metal a la cubierta de mi libro. Entonces, obviamente, mi goma blanca ni chiste le iba a hacer. Entonces, pero digamos, o sea, súper puntual de que necesitaba utilizar ese pegamento porque si no, no iba a poder pegar ese metal. Pero si estamos trabajando con cualquier otro tipo de material, nunca recomendaría utilizar ni silicona ni ujo. Más que todo, el ujo, porque quema. El ujo quema mucho material, te quema un poco la piel. Siempre voy a tratar de evitar cualquier tipo de pegamento que me haga daño, ya sea por inhalación o por tacto. Y lo otro es que la silicona deja mucho bulto. Es un pegamento muy que deja. Entonces, en encuadernación siempre tratamos que todo sea liso, que todo sea parejo, que tú pases la mano y que no sientas qué pasó ahí. Y la silicona hace exactamente lo contrario. La silicona te deja una marca bastante grande. Y a veces cuando las tratan de nivelar para contraplacar, ya la silicona se secó, o sea, todo un drama. Cuando tengo materiales que no quieren, no se pegan bien con goma blanca, voy a la Derpache, ¿bien? Que es un pegamento, digamos que pega telas, pega ya otro tipo de materiales, no me quema el material y se queda transparente y no me hace bulto, que son como que las tres cosas que yo quiero. Y es peruano y no es muy caro. Entonces, es lo máximo. No me pagan, pero la verdad es que es un muy buen insumo, entonces lo recomiendo muchísimo, ¿sí? Entonces ese sería el otro pegamento que sí recomiendo. Tengo una pregunta de por acá que les voy a compartir porque eso también es súper válido. Me dicen, sí, la silicona deja un montoncito, un bulto, no, se ve feo, ya. He leído que cuando trabajan con tela usan la metilcelulosa, porque tienen que hacerle un tratamiento previo para usarlas. Nunca he trabajado con tela, siempre tienen que hacerle ese tratamiento previo, sí. Otra de las preguntas que siempre me dicen es, ¿qué pegamento usas en tela para que no se traspase? O ¿cuáles telas no traspasan la goma? Y no es así. ¿De qué se trata? Tú no puedes simplemente agarrar tu tela y empezar a encuadernar con tu tela, porque todas las telas, o bueno, no todas las telas, pero la mayoría de telas que se utilizan en encuadernación, que te van a hacer algodón o telas de fibras naturales, son porosas. Entonces, si tú le pones un pegamento líquido, van a traspasar. Y no es culpa del pegamento ni es culpa de la tela, sino que hay un paso intermedio que nos saltamos, que es preparar la tela para poder utilizarla para encuadernar. Si nosotros vamos a una tienda de insumos de encuadernación, por ejemplo, en Perú, los linos para encuadernar tienen un papel detrás como barrera. Vienen así para que tú puedas utilizar tu cola tranquilamente y ese pegamento no traspasa. En otros países no necesariamente tienen este papel detrás, pero sí tienen un tratamiento que hace lo mismo, que tú puedas utilizar el pegamento normal y no traspase. Bien, pero eso necesitamos separar. No es que hay telas en el mercado, tipo me voy a Gamarra a comprar telas y ya hay telas para encuadernar. No, las únicas telas para encuadernar son los que venden, son las únicas que vas a encontrar en tiendas donde venden insumos para encuadernar. Y si no, te toca a ti prepararlas. Y la preparación de telas ya es otro tema que igual yo veo con mis alumnos ya más a detalle. La forma más fácil, rápida, no aprobada por conservación y restauración, pero sí para que puedas experimentar, y recalco, no aprobada por restauración y conservación, es utilizar un papel sticker, una hoja bond, un papel cuché, autoadhesivo, bien, eso le pegas por la parte de adentro de la tela y así ya la tienes para utilizarla para poder encuadernar, ¿sí? El otro tema
es, por ejemplo, si tú quieres hacer una cubierta donde nosotros hacíamos a veces en letra antes con esponjita, ¿no? Para que sea como una almohadita. Y así, obviamente, no le ibas a poner tela, porque si le pones papel dentro de esa tela, esa cosa va a sonar y se va a ver horrible. En ese caso, solo en ese caso, utilizar el pegamento en spray. Bien, el pegamento en spray yo lo compraba en Sodimac y lo utilizaba para tela, pero porque era la tela que iba a estar así con esponjita. Últimamente ya no he hecho de esos trabajos, así que ya no tengo uso para ese pegamento en spray, y que no me gusta por muchas razones. Uno, porque es en spray. Otro, y por ser el spray salta en todo lado. Entonces tenías que cubrir absolutamente todo porque todo terminaba cubierto de pegamento. Y la otra, porque seca así, seca súper, súper rápido. Entonces, a mis alumnas que estaban nerviosas, que querían cortar todas las esquinitas perfectas, que querían pensarla, no, ya se secó, lo siento. O sea, tenías que pegar el cuaderno y armar la tapa en un minuto. Era así, si no, se seca. Entonces, por eso, es algo que utilicé en su momento y les explico que para eso lo uso yo, pero que no, a la larga simplemente he preferido no hacer ese tipo de trabajos. Sí, exacto, Lizeth. Por eso te digo, esa no es, por eso te decía, Lizeth me dice, pero ese papel cuché no es lo mismo que la cinta adhesiva, y sí. Por eso te decía que eso yo lo hago, pero pensando en cosas que no van a tener una duración muy larga en el tiempo. Y como te digo, la forma ya de preparar telas por ejemplo, yo le enseño dentro de encuadernación en casa porque ya es más complejo de hacer. No es algo que te pueda decir así por comentario. Entonces, lo único que sí te puedo decir así, chat libremente, es pégale papel sticker, pero teniendo en cuenta de que no es bueno para temas de restauración o conservación. Sí. Y sí, Fiorella, me refiero como acolchado. Bien, 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 bien. Ah, bien. Entonces, voy a ir poniendo acá las preguntas que ya hemos ido respondiendo, que era, ¿se puede hacer pegamento casero que sea igual de bueno? Se puede hacer pegamento casero, podemos hacerlo con engrudo. Y la receta la voy a compartir en Stories, porque la pusimos hace ya casi un año, pero la voy a compartir para que la puedan ver, ¿sí? Y es bueno, pero depende de qué vas a pegar. Bien, entonces tengamos en cuenta eso. Cada vez que escojamos un pegamento es qué voy a pegar, porque el pegamento con el grudo es bueno. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál sería el pegamento apropiado que sea de calidad y económico? A mi parecer, la goma blanca. La goma blanca de carpintero es económica y es muy, muy, muy buena. Y yo la recomiendo muchísimo y la he utilizado sin problemas. Eh, y sí, pues, o sea, yo la compro por baldes porque la uso full. Pero puedes comprarla por bolsa y la bolsa debe estar con muchos soles. O sea, súper económica y súper buena. Ah, ta, 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 ta. Ah, porque algunos cuando realizan un libreto utilizan cola, cinta doble contacto y silicona. Y ahí creo que lo usan por comodidad, pero realmente solamente necesitas la goma blanca, a menos que estés trabajando con un material complicado. Pero si no, no lo necesitas. Eh, y a veces lo hacen por comodidad. La cinta de doble contacto se usa mucho por comodidad porque todavía no sabes manejar las humedades de los papeles o cosas similares. Y hay formas de pegar papeles más delicados sin necesidad de acudir a la cinta de doble contacto. Y la silicona, te digo, yo no la uso, no la recomiendo, solamente la utilizo en casos muy puntuales donde hay un material que no quiere pegar con goma normal. ¿No? Por ejemplo, tenía un lino que tenía un acabado bien plástico y no, esa cosa no agarraba con una, o sea, ya no sabía qué hacer. Entonces ahí sí le puse un poquitito no me acuerdo si fue silicona o ojo, pero sí fue un poquitito y fue en ese caso porque no había de otra. Ah, ah, hola Lili, no.
Ya te digo, está buena. Puedes pegarla pues, no sé si puedes pegar tu pregunta en el cuadrito de preguntas y respuestas y ahí la contesto si es que se va. Eh, bien, siguiente pregunta. ¿Cuándo se debe mezclar con agua? Eso es uno que lo dije al inicio y lo vuelvo a repetir. Y era de que depende mucho de dónde vivas, ¿no? Si tu si en tu ciudad hay mucha humedad, probablemente no necesitas ponerle agua. Pero si tú vives en una ciudad donde el clima es bastante seco, probablemente sí le necesitas poner agua para que no se te seque tan rápido y para que puedas trabajar tranquilamente. Bien. Vamos por acá. Gabriela me pregunta, ¿el Aderpatch sería la versión local del Taki Glue? Creo que sí. Me parece que sí. He probado muy poco el Taki Glue. Lo tengo, pero la verdad es que no lo he probado mucho. Pero sí, me parece que sería la versión local del Taki Glue. No sé si alguien que utiliza más el Taki Glue me puede ayudar a decir si estoy en lo correcto o no. Porque el Taki Glue creo que lo he usado como 2 veces, no lo he usado más. Siguiente, hace un tiempo hice un engrudo que llevaba vinagre y refrigerada duraba 30 días. Qué bestia, nunca he usado vinagre en mis recetas de engrudo, tampoco lo he visto en los libros, entonces ni en mis profesores me han dado ese dato. ¿Qué pasa? El vinagre puede hacer que dure, pero le estás metiendo acidez al libro. O sea, lo que nos estamos peleando, comprar todos los papeles libres de ácido y demás, tú le estás metiendo acidez a ese libro. Entonces, nuevamente, si es un trabajo que no estás pensándole mucho, por ejemplo, si es un trabajo escolar de un día para el otro, no tengo goma en mi casa y es domingo en la noche o pandemia y no sé a qué hora puedo encontrar, chévere. Pero si no, no deberías meterle vinagre al libro porque le estás metiendo ácido a tu libro. Carla Soltado. Hola, yo a veces uso el doble contacto solo en algunos bordes porque mis papeles los lamino y no me pega bien la guarda en esa parte. El centro si lo pego con la tecno, espero que esté bien, gracias. Perfecto, exacto. Ah, ahorita te contesto. Eh, exacto, por ejemplo, cuando utilizamos papeles laminados, ese laminado es plástico y repele la goma. No sería la doble contacto, me iría con el Ladder Patch, porque el Ladder Patch sí he visto que pega el doble contacto. Entonces iría por ahí. Pero sí, por ejemplo, en ese caso tiene mucho sentido que haya tratado de solucionar con el doble contacto porque era, oye, no pega. Um, y Gabriela le responde a Elizabeth sobre el vinagre que la usa, esa es la receta que usa su hermana para hacer piñatas. Obviamente, es una piñata, eso se va a romper, no es algo que lo vamos a guardar años de años, así que no hay ningún problema. Um, ya, una chica que sí utiliza mucho más que yo, obviamente el Tacky Glue, nos dice Creativa Fabi, yo lo uso para scrapbooking. El Tacky Glue, a diferencia del Ladder Patch, es que este último seca un poco más rápido que el Tacky. Interesante, interesante. Me dicen, ¿recomiendas el engrudo de harina de trigo? Sí, yo, o sea, he hecho engrudo de harina, he hecho engrudo de maicena, he hecho engrudo de harina de arroz. Mi favorito es el de harina de arroz, pero eso no quiere decir que los otros sean malos, solo que es mi favorito, nada más. Y tenemos otra pregunta. Ah, ya. ¿Algún truco para no lavar el pincel a cada rato? Ya, sí. Entonces, cuando estamos usando este pincel, yo les recomiendo mucho a las chicas de rodillo para superficies grandes, pincel para superficies pequeñas. Yo tengo mi pincel en agua cuando no lo estoy utilizando, ¿sí? Entonces, puedes tenerlo en agua durante la semana y el fin de semana lo lavas. Y para lavarlo voy a recomendar que utilices un jabón suave, un jabón neutro, shampoo. Y ya si te quieres poner fancy, le puedes comprar el jabón especial para pinceles, que en Lima lo vende Arte y Cia, que se llama algo así como que Master Brush Cleaners, una cosa así. Eh, y es como que el jabón especial para limpiar pinceles. Nosotros lo usamos mucho tiempo en letra porque, como les decía, yo antes utilizaba estas brochas especiales de encuadernación, de restauración, que son brochas carísimas, que ahora han sido reemplazadas muy felizmente por el rodillo. Um, y para que nos duraran bastante, yo sí utilizaba ese jabón
para esas brochas. Pero ahora con mi pincel, que no es un pincel así ni super fashion, es normal, utilizo jabón neutral o shampoo. A ver, me dice, ¿qué diferencia tienen estos tres tipos de engrudo que mencionaste? Gustos, o sea, la maicena siento que es muy líquida, la harina se ve diferente, la harina de trigo, la harina de arroz se siente diferente, es prueba y qué se te hace más fácil a ti, con qué te sientes cómoda tú. Y aparte de eso, hay proporciones. O sea, yo les voy a pasar mi receta, pero en la escuela cada quien usaba el engrudo según esa persona quería. A algunos les gustaba mucho más pastoso, a algunos les gustaba mucho más líquido. Ya era mucho preferencia de cada quien. Y a mí, el que más me gustó usar fue el de arroz. Me gustaba el color y me gustaba cómo se sentía en el pincel. Ah, dice Elizabeth, lo uso para hacer cartonaje, pero gracias por el dato. Sí, si quieres que, o sea, eso podría a la larga decolorar tus papeles, porque le estás metiendo vinagre y el vinagre va a hacer que los papeles se decoloren. Entonces, por ejemplo, los papeles que son súper ácidos es el papel periódico, el papel bulky, y esos ustedes saben que a veces de acá a un año ya tiene otros colores, porque tiene mucho ácido. Entonces, tú le estás metiendo ácido a tus papeles importados, que son libres de ácido. Sí, tengamos en cuenta eso. Quiero ver si se me fue alguna pregunta por aquí. Creo que estamos todos súper bien. Bien. Qué bestia, ya se han ido casi toda la hora. Eh, gracias por hacernos muchas preguntas sobre este tema. Yo sé que pegamentos suena muy complejo, a veces tenemos miedo, pero no tiene por qué ser tan difícil. Y uno del el post de hoy día donde les estaba hablando de que no usemos cinta adhesiva. Entonces, ¿qué haces? Por ejemplo, no sé si se te rompe una hoja y demás. Existe esto de acá que les quería mostrar, que no sé si lo venden aquí, pero igual se los quiero mostrar para que sepan, que se llama Filmoplast. Bien. Este es un papel japonés que viene con un pegamento especial y es para reparaciones. Entonces, tú cortas un pedacito de este papel y mediante el calor, una plancha, ese papel se impregna al libro. Y eso funciona mucho para si se rompen pedacitos, esquinas y demás. Y una vez que lo planchas, se pone semitransparentoso, donde se ve y no se ve. Bien, este yo lo conseguí en Alemania hace tiempo, por eso no sé si lo pueden conseguir acá, pero quisiera que sepan que existe. Ahora, sí, cuando estuve investigando más sobre este tipo de materiales prehechos para reparar libros, restauradores no lo recomendaban. Bien, me parece que hay algo en este tipo de pegamento que a la larga tampoco es recomendable para los libros. O sea, a eso voy. O sea, hay tantas cosas donde aparecen estas ayudas, ¿no? Que van a ser mejor obviamente que una cinta adhesiva, pero tengamos cuenta de que siempre para tratar de conservar un libro o demás, vamos a irnos a lo más básico, a cosas como la metilcelulosa, como un buen papel y no a estos resultados rápidos. Bien, al inicio comentaste que cuando te queda poco goma en tu envase la dejas secar y la sacas. Eso lo realizas para no deteriorar la nueva cola que llenas del envase. Puede que ocasione que se seque más rápido. Lo consulto porque cuando le agrego más encima y no retiro el residuo anterior. No necesariamente que se seque más rápido, pero la cola vieja ya está un poco más seca y podría crearme grumos también. Entonces, sí, por eso prefiero que se baje y la retiro. Sobre técnicas de aplicación de goma, ¿cuál consideras que es más eficaz y en la que menos goma se desperdicia? Sí, gracias por hacerme acordar, se me estaba yendo esa pregunta. Entonces, la más eficaz para aplicar goma, a mi parecer, es el rodillo.
Bien, en el sentido de que el rodillo te deja una capa muy pareja de pegamento y una capa muy ligera de pegamento. Y eso es algo que me gusta muchísimo. Pero el rodillo come goma. Entonces solamente lo utilizaría si es que yo sé que voy a trabajar mucho esa semana y lo voy a utilizar bastante. Y entre uso y uso lo que se recomienda es ponerle alguna especie de plástico o aluminio para que no se seque y no lo estemos lavando a cada rato. Eso. En cuestión aplicadores, nunca he usado aplicadores para lo que es gomas o este tipo de pegamento, porque bueno, este viene con su aplicador, entonces básicamente lo uso tal cual y no he utilizado uno adicional. Cuando estoy aplicando eh, un pedacito pequeñito, ¿no? Necesito algo chiquitito, lo que yo hago es corto una cartulina y lo utilizo como una especie de espátula. Y le pongo el pegamento en la cartulina y luego con esa cartulina en cola. Nunca he usado un rodillo de metal, José, así que no sabría decirte cómo funcionaría, porque normalmente uso el rodillo de espuma y no sé dónde podríamos conseguir un rodillo de metal tipo más pequeño. Otro lugar donde comprar la metilcelulosa no conozco, lastimosamente. Tendrías que ver qué otras tiendas venden material de restauración, ese es el único dato que me sé. Lo que sí, antes que se me olvide, es que existe metilcelulosa eh, comestible, porque es un insumo que se utiliza también en repostería. Ahí está. Y, o sea, alguna vez me dijeron que al final es lo mismo, pero luego que parece que el de repostería se amarillenta mucho más rápido que el de restauración. Entonces, eso es lo que me acuerdo que me pasaron el dato. Y cuando estuve conversando justamente con Estrato, porque le hacía esta pregunta de qué pasa si no consigo el de restauración, o por ejemplo tenía algunos alumnos que estaban en otro lado y me decían solo consigo el de repostería, ¿puedo usarlo o no puedo usarlo? Y su respuesta fue que sí se puede usar, pero que se tiende a amarillar más rápido. Eso, ella no lo había hecho personalmente, este Estrato, pero una colega le había dicho que eso le había pasado, me acabo de acordar. Y lo último que también te puedo decir, no es sobre aplicadores, es que yo alguna vez utilicé una jeringa de inyección. Fue en mis épocas pasadas cuando era profesora de Toulouse y aplicábamos UJU para ciertos lugares y necesitamos que sea, pero sí, mínimo, mínimo, mínimo. Y tú sabes que tú aprietas el UJU así, ¡plac! Y sale un gotón. Entonces utilizábamos en una jeringa, le ponía UJU y cortaba la aguja para que no sea así súper finita, sino como que en la parte gruesita. Y ahí es utilizada para aplicar UJU. Eso es lo que me acuerdo. Pero casi siempre voy a tener muchos diferentes tipos de pinceles, los que pueda, y mi rodillo de esponja. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra pregunta que me esté. Vamos a ver si acá quedó alguna pregunta. Acá estamos todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, chicos. Creo que hemos resuelto muchísimo, 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 muchísimo. Eh, Como les dije, todo esto y todo lo que les estoy hablando es desde mi experiencia y desde lo que he ido aprendiendo durante muchos, muchos años que voy estudiando esto dentro del mundo de la encuadernación artesanal. Bien, hay otros mundos que no conozco. Yo les hablo de lo que conozco y siempre les voy a recomendar cosas que yo he probado o por lo menos sí sé que funcionan. Bien. Ah, y sí, te decía Ecuador, no conozco ningún otro lugar. Es el único que conozco. Entonces no podría ayudarte. Me están preguntando si hay otro donde vendan meticelulosa y la verdad es que no lo sé. No. Me preguntan si la goma para encuadernar pega bien sobre el laminado. No. El papel laminado ya lleva este plástico, entonces ahí sí vas a necesitar utilizar un pegamento más fuerte. En mi caso sería el Leather Patch. En tu caso quizás sería la Tacky Glue.
o ahí sí te tocaría utilizar un poco de uju y otro tipo de insumos. Obviamente, ¿qué pasa? El papel laminado ya escapa de lo que es la encuadernación artesanal. En la encuadernación artesanal usamos laminado. Laminado usamos cuando estamos ya entrando un poquito en o sea, industrial casero, pero ya vamos un poquito más hacia lo industrial, porque en lo artesanal, en los libros, no lo vas a ver, no vas a ver laminado. Y yo recién, por eso le estaba comentando en una historia hace unos días, yo recién empecé a laminar el año pasado. Si no, antes, jamás. Nunca había me ido por esa ruta. Ah, nos dice José, Puriquímica vende PVA y metilcelulosa. Gracias. Entonces ahí tienen el dato que lo podemos buscar, Puriquímica, que vende PVA y metilcelulosa. Ah, pa. Bien, dice Lisette, siempre debemos echarle la cola en el papel. Hay algunos papeles que cuando se encolan y al colocarlo sobre el cartón se arrugan un poco y en ese caso le echo en el cartón. También hay papeles que cuando se les echa cola crecen y en el caso de las guardas se salen de la media. Bien, a mí, y como siempre me enseñaron a echarle papel, la goma al papel. Nunca Nunca vi que mi profesor le pusiera pegamento al cartón. Y hablo en años. En todos los libros que tengo de encuadernación, nunca le han puesto pegamento al cartón. Entonces, a mí jamás se me ocurrió ponerle pegamento al cartón. Recién el año pasado, algunas de mis profesoras vi que lo hacían en casos súper específicos. ¿Sí? Entonces, cuando utilizo el rodillo, sí he podido controlar mucho más la cantidad de pegamento. Entonces, si es un papel delgadito, lo descargo. Y ya es cuestión de costumbre también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando he intentado hacerlo al revés, al inicio, cuando encolaba el cartón se me arrugaba más que cuando encolaba el papel, aunque el papel fuese delgado. Entonces, es cada quien va aprendiendo. Lo que no me gusta de meterle cola al cartón es que el cartón tiende a ser más poroso y más absorbente. Entonces, a veces siento que necesitarías quizás meterle un poco más de cola porque lo va a chupar muy rápido. Y los papeles que crecen, o sea, mientras el papel es más delgado, más se va a expandir cuando se humedezca. Y es por eso de que tus guardas se están desalineando. Y lo más seguro es que le pongas un papel de un gramaje mayor para que no crezca tanto que se te salga fuera del libro. Sí, es súper interesante el tema de pegamentos y fue muy requerido, creo yo. ¿Qué otros tipos de gomas se usan en restauración? Uf, de eso sé muy poco y sé que hay un montón. Y eso le podrías preguntar a Estrato. Estrato sería el contacto para preguntarle sobre pegamentos en restauración. No sé si tengan algún post publicado en sus redes, pero ellos son los que realmente ven eso. Y hay muchos que son sintéticos, pero que son reversibles, y luego están los que no son reversibles. Luego está, por ejemplo, el pegamento de cola animal, que apesta, pero sí, eso sí es un tema que sé muy poco. Lo único que sé es básicamente el tema de la metilcelulosa porque es lo que más se ve en encuadernación. ¿Y qué pasa? Restauración es una carrera aparte, o sea, restauradores van a la universidad y aprenden todo el tema de restauración. Yo como encuadernador necesito saber un poco porque eventualmente voy a hacer ciertos casos, pero sé un poco, ¿no? Es el restaurador realmente que se encarga sabe muchísimo más. Yo siempre lo voy a hacer lo que sé que es poquísimo en comparación. Ah, ya, Rudy. El engrudo lo uso para todo, lo uso para pegar tapas, para encolar el lomo, o sea, el engrudo tú lo usas como si fuera una goma, porque es una goma, no como si fuera, es una goma. Eh, la cosa es en qué tipo de trabajos estoy trabajando. Y que se te curve el cartón no necesariamente es culpa del pegamento. Es el otro tema de la dirección de la fibra del cartón. Si tú cortaste el cartón en contra de la dirección de la fibra, las tapas se te van a arquear
en un sentido de que no es, y si no le has puesto una compensación a esa tapa, se te va a arquear en el sentido del que no es. ¿Qué sucede? Tú tienes un cartón X. Si tú le pones pegamento acá, y hemos visto que los pegamentos más delgados se expanden más. Cuando se secan, se contraen. ¿Sí? ¡Plac! Entonces, va a jalar más. Tú necesitas compensar esa humedad por dentro. Entonces, tienes que ponerle un papel por dentro. Y tienes que ponerle un papel por dentro que tenga la misma fuerza que el papel exterior. Si no le estás poniendo el mismo papel exterior, un papel de fuerza similar por el interior, tu tapa se va a arquear sin importar el pegamento. O sea, no tiene que ver si usas engrudo o en goma, se va a arquear porque no estás utilizando el papel correcto para afuera y para adentro. ¿Sí? Entonces no tiene que ver con el engrudo y tu problema no es tanto del pegamento, sino con qué papel estás forrando y si tus tapas están a favor de la fibra, paralelas a la fibra. Quizás les estoy hablando chino con lo que les digo de paralelo a la fibra, pero en mi canal de YouTube hay un video donde hablo sobre la dirección de la fibra, que lo pueden chequear, y son como 40 minutos donde solamente hablo de eso, porque es así de rico, así que lo pueden revisar. Entonces me dice, ¿no se debe echar cola al cartón? No es que no se deba, sino es que hay casos donde sí lo hago y hay casos donde, y son muy puntuales. Normalmente no lo hago, ¿sí? Entonces, y casi siempre trato a mis alumnos que piensen un poquito más antes de simplemente mandarse a hacer en este caso lo debería hacer, no lo debería hacer, que estoy considerando todos los temas y demás. Sí, José, fibra siempre paralela al lomo porque si no es donde las cosas empiezan a deformar y uno dice qué está pasando y es porque hemos cortado los materiales no de forma paralela. Sí, y creo que tengo... No sé si has hablado del pegamento vinílico, ¿qué tal es ese tipo de pegamento? Pegamento vinílico, no sé a qué te refieres, porque si no me equivoco, la cola de carpintero es vinílica y recién, así que no sabría mucho, o sea, no sab como es un nombre bien específico, siento que si te digo algo me podría confundir. Um, Así que, te puedo escribir después con esa pregunta, mándame un mensajito para responderte esa pregunta, ¿sí? Y, ¿qué más, qué más, qué más? Los papeles para encuadernar, esos que tienen como una especie de plastificado, también son un poco difíciles de pegar con cola. Sí, son difíciles de pegar con cola, y sí, yo trato de no utilizar cosas plastificadas. Como les dije, una cosa que tienen que tener en cuenta es, o sea, ¿para qué estoy plastificando esto? Estoy plastificando esto porque, por ejemplo, una chica me decía, estoy haciendo un recetario. Lo tengo que plastificar porque sé que va a estar en la cocina y le pueden caer muchas cosas. Tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Pero si estamos trabajando en cosas artesanales, si estamos trabajando en cuadernos hechos a mano, en cosas que nos llevan tantas horas, eh, ¿por qué automáticamente lo ponemos en el lugar donde le van a echar goma, le van a echar café? O sea, mis cuadernos hechos a manos yo les tengo un cariño, un respeto y por eso no los uso así, sino los trato de cuidar, ¿no? Entonces, y ahí es donde ya hay otro tema, creo que otro día hablaremos sobre laminar, no laminar, tratar o no tratar. Y básicamente yo siento que es algo así como cuando las chicas que tienen rulos quieren lacios y las chicas que tienen lacios quieren rulos. Estamos tratando de que el papel plastificarlo y no dejarlo ser como papel, igual la tela plastificarla y no y matar la magia de la tela que se puede tocar, que se puede sentir. Eh, Vinílico es PVA. Ok, si encontraste PVA, genial, 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 genial. Porque PVA es realmente el nombre
o el tipo de pegamento que normalmente se utiliza fuera. Ah, así que estamos bien. Gracias, José, por la aclaración, porque sí, José sabía un poco más de eso, estuvimos hablando y me estuvo explicando un poquito más. José, que está ahorita en Instagram, él es encuadernador industrial, que es otro rama por completo. Así que siempre ayuda a tener más información. ¿El lujo se usa para algo? Creo que tenía una botella de Uju en los 6 años que tiene letra. Sí, o sea, lo uso un mínimo, y como les dije, cuando lo que quiero pegar no pega y ya probé todo, va a ser mi última salida, pero nunca voy a, no voy a empezar por eso. Ha sido la mejor invertida en el día, genial. ¿Dónde se puede conseguir papeles de encuadernación variados? Nosotros tenemos papeles de encuadernación. Puedes escribirle a Sofía al 945-250607 y ella ahí te va a mostrar la selección de papeles que tenemos. O si no, mándame un DM y ahí te mando el número de Sofía. Estamos trabajando, eventualmente ya vamos a tener el e-commerce, la web, todavía. Así que por ahora todo va por WhatsApp y por catálogo hasta que eso salga. Uju se usa para pegar plástico con plástico. Exacto. O sea, es cuando es el pegamento. O sea, ya probaste con todo, no da pega. Uso Uju, ¿no? Pero no, nunca es el pegamento al que voy. ¿Bien? Ah, sí, o sea, realmente creo. O sea, pegamentos es algo que me llama la atención. Supuso que ustedes también, pero me ha sorprendido cuánta información había cuando estaba tratando de escribir y yo decía, ay, qué chévere, y salía información, y salía información, y salía información. Y en el blog no está todo lo que hemos hablado ahora, pero este video va a estar dentro de la entrada del blog para que complemente y para que nos demos cuenta de que el tema de la encuadernación artesanal, o sea, solo el tema de la encuadernación artesanal es amplísimo. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? A veces no nos damos cuenta y si somos un poquito, nos emocionamos y queremos aprenderlo todo y saberlo todo, y es como que no, con calma, tranquilo, esto es muchísima información. Siempre chequean sus fuentes, tratan de conseguirse libros. En mis posts yo recomiendo algunos libros encuadernadores que sigo, que respeto, que me parecen que comparten información valiosa. Trato tanto libros físicos como libros digitales. Hay algunas recomendaciones en el Instagram y en el Facebook que hice hace un tiempo. Voy a volverlos a postear, porque creo que son súper útiles y más ahora, ¿no? Saber información de muchas fuentes, comparar y al final de cuentas encontrar lo que funcione para ti, ¿no? Si para ti funciona así, genial, yo te voy a dar mi opinión, te voy a dar lo que yo conozco, pero al final de cuentas es con qué te sientes cómodo tú, con qué te sale bien a ti. No tratemos tampoco de forzarnos a otro estilo, a otro tipo, si no, no funciona y demás. Bien. Eh, Muchísimas gracias por haberse conectado. Espero que ya haya sido de mucha utilidad este en vivo. Y ya lo voy a estar subiendo a todas las redes, al Instagram, a Facebook y a YouTube, para que lo puedan revisar otro día o volver a ver. ¿Sí? Sí, la recomendación de libros ya están posteadas, pero las voy a volver a compartir en historias, ¿ya? Para que ahí puedan chequear los posts que hice hace un tiempo. Ahí lo pueden ver y ya fácil en unas semanas más los vuelvo a postear. Para que ahí, porque a veces se nos olvida, ¿sí? Cuídense mucho, que tengan una linda resto de semana. Estamos justo a mitad de semana, así que sigamos. ¿Sí? Ya nos vemos. No, muchas gracias por haberse conectado. Una hora muy productiva. Exacto. Chao.